Bienvenidos a la clase de matemática con el tema razonamiento inductivo. Veamos qué es razonamiento inductivo. Consiste en analizar casos particulares, por lo menos tres, sin perder las características y naturaleza original, para llegar a un patrón, una generalización, conclusión o regla general. Por ejemplo, aquí tenemos puntos, en la figura 1, en la figura 2 tenemos otros puntos y así sucesivamente. Si ustedes se dan cuenta, ellos están formados a través de un patrón. El detalle es descubrir ese patrón. Para ello tienes que analizar qué está sucediendo en cada uno de estos casos particulares para llegar a un caso general, obtener un patrón. Si te das cuenta, en la figura 1 hay un punto, ¿no? En la figura 2 hay 4 puntos, es de 2 por 2. La figura 3 hay 9 puntos, es de 3 por 3. En la figura 4 hay 16 puntos, de 4 por 4 y así. Y ahora estos números 1, 4, 9, 16 se le puede expresar o darle forma de la siguiente manera. 1 es 1 al cuadrado, acá como es de 2 por 2, 2 al cuadrado, de 3 columnas con 3 filas, 3 al cuadrado, 4 filas por 4 columnas, 4 al cuadrado. Si te das cuenta, figura 1, 1 al cuadrado, el resultado es el número de puntos. 2 al cuadrado, 4 el número de puntos. Figura 3, 3 al cuadrado, 9 puntos. Figura 4, 4 al cuadrado, 16 puntos. Te pregunto, si te pido cuántos puntos se han empleado para formar la figura 10, ¿cuál será tu respuesta? Correcto, 10 al cuadrado, que sería 100. Y si te pido de la figura 20, ¿cuántos puntos se han empleado en la figura 20? ¿Qué dirás? Ajá, la figura 20, 20 al cuadrado. La respuesta sería 400 y así sucesivamente. ¿Te das cuenta? Bien. Veamos el problema número 1. Rosa posee varias monedas idénticas del mismo valor, la dispone sobre una mesa y forma un patrón especial de arreglos triangulares. ¿Cuántas monedas usará, continuando el patrón hasta tener 7 arreglos triangulares? Veamos, la figura 1 está formada por una moneda, la figura 2, te das cuenta, hay más monedas y así sucesivamente figura 3, figura 4, figura 5, uy, no nos dan más figuras. A nosotros nos piden que formemos la figura 5, 6 y 7 y encontremos un patrón para ellas. Para ello le pregunto, ¿de qué trata el problema? De armar figuras siguiendo una regla, ¿no? O un patrón, ¿cierto? ¿Cuáles son los datos? Los datos son la figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, conocidos también como casos particulares. ¿Qué nos piden? Nos piden formar la figura 5, 6 y 7 según el patrón que encontremos. ¿Cómo creen que se forma la figura 5? A ver, ¿qué dicen? Correcto, ustedes se dieron cuenta que en la base aquí hay una figura, la figura 2, 2, en la figura 3, 3 monedas, en la figura 4 hay 4 monedas en la base, en la figura 5 habrá 5 monedas en la base, obviamente empezamos con una moneda, 2 monedas, 3, 4 y 5, figura 5, ¿no? Y la figura 6 será también parecida, idéntica a esta, con la base 6 monedas. Ahí está, ya está elaborado, ¿no? Falta la figura 7. Veamos por aquí. Aquí está la figura 7, ¿ya? Listo. Ahora completen la siguiente tabla. Veamos, según las figuras, en la figura 1 hay una moneda. En la figura 2 lo podemos expresar a las monedas de la siguiente manera. 1 más 2, ¿correcto? 3 monedas. En la figura 3, 1 más 2 más 3. En total, 6 monedas. La figura 4, 1 más 2 más 3 más 4. 10 monedas. Figura 5, 1 más 2 más 3 más 4 más 5.
15 monedas. Y así sucesivamente, acá hay 21 monedas. ¿Cuántas crees que hay en la figura 7? Contemos 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. 28 monedas. Bien. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este 1, 2, 3, 4, 5, acá 1, 2, 3, 4 es la suma de los números naturales que se puede calcular con la fórmula de Gauss o suma de los n primeros números naturales, que vendría a ser n por n más 1 sobre 2, ¿cierto? En otras palabras, a cada una de estos números le vamos a dar forma. O sea, este 1 podemos escribirlo como 1 por 2 sobre 2. Este 3 lo podemos escribir como 2 por 3 sobre 2. Este 6 como 3 por 4 sobre 2. 3 por 4, 2. Entre 2, 6. ¿Te das cuenta? Aquí sería 4 por 5 sobre 2, 20. Entre 2, 10. Aquí 5 por 6, 30. Entre 2, 15. ¿Te das cuenta? Bien. Acá será 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y más 6. Será 6 por 7 sobre 2. Acá saca mitad, 3 por 7, 21. Y esta será 7 por 8 sobre 2. ¿Te das cuenta? Ya hemos encontrado un patrón, ¿no? Si yo te pido cuántas hay en la figura 10, ¿cómo será? Correcto, 10 por 11 sobre 2. Si te pido cuántas monedas se han empleado en la figura 20, ¿cuál será la respuesta? Correcto, según el patrón, 20 por 21 sobre 2. ¿Ve? En forma general, si yo tengo la figura n, en la figura n, ¿cuántas monedas crees que se han empleado? Ajá, sería 1 más 2 más 3 más 4 hasta n. Y eso vendría a ser n por n más 1 sobre 2. Ok. Problema número 2. Vanessa tiene 100 fichas cuadradas. Con ellas se construye un patrón especial de cuadrados para hacer un mural. Al terminar de construir el sexto mural, se dio cuenta que le sobran fichas. ¿Cuántas fichas en total ha utilizado? Veamos. La figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, figura 5 no nos dan. Figura 6 tampoco. Nos piden que nosotros lo completemos esas figuras. Te pregunto, ¿de qué trata el problema? De poner las fichas obedeciendo un determinado patrón, ¿cierto? ¿Cuáles son los datos? Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. ¿Qué nos piden? Que completemos hasta la figura número 6. Bien, vamos a ver entonces cómo lo vamos a completar. Fíjate qué está sucediendo aquí. Figura 1, podemos decir que tiene una fila por una columna. Figura 2, 2 filas por 2 columnas. Figura 3, 3 filas por 3 columnas. Figura 4, 4 filas por 4 columnas, ¿no? Entonces, la figura 5 tendrá ¿cuántas filas? Correcto, 5 filas. Y columnas 5 también. Muy bien, entonces veamos aquí 5 filas por 5 columnas. Y la figura 6 tendrá, muy bien, 6 filas por 6 columnas. Ahí está, y así sucesivamente. Oye, te pregunto, ¿cuántas filas y columnas tendrá la figura 20? Correcto, 20 filas y 20 columnas. Muy bien, muy bien. Veamos entonces todas estas figuras en una sola. Ahí está. Figura 1, figura 2, hasta la figura 6. Terminamos de completar, ¿cierto? Bien, pero ahora vamos a completar la siguiente tabla para entenderlo mejor. En la figura 1 se han empleado una sola ficha, ¿cierto? Una ficha. Cantidad de fichas, 1. En la figura 2 se ha empleado esa ficha, ese 1, y aumentaron 3 más. ¿Te das cuenta? Esa ficha más 3. O sea que lo podemos expresar 1 más 3. En total, 4 fichas. En la figura 3, este 1 más ese 3 más ahora aumentan en 5 fichas, ¿cierto? De esa manera, en total 9 fichas. Figura 4, la anterior, 1 más 3 más 5 más, ¿cuántas hay aquí? Correcto, 7, ¿no? En total 16. Y así sucesivamente, ¿ya? La figura 5, ¿cuántas habrá? Muy bien, alumno, 25. La figura 6, correcto, 36. ¿Y la figura 10? Ajá, 100. Muy bien. La figura 20,
400. Oye, ¿cómo lo sacaron? Ah, ya te diste cuenta que estos números son números conocidos, se llaman cuadrados perfectos. Este 1 se le puede dar forma como 1 al cuadrado, el 4 2 al cuadrado, el 9 3 al cuadrado, 16 4 al cuadrado, 25 5 al cuadrado, 36 6 al cuadrado. Resulta que si en la figura 6 el número de fichas es 6 al cuadrado, si en la figura 5 el número de fichas es 5 al cuadrado, si la figura es 4 el número de fichas es 4 al cuadrado. Ah, si la figura 10, ¿cuántas fichas se habrán empleado? 10 al cuadrado, 100. Ah, ya ves, te diste cuenta, ¿no? Si te pido cuántas fichas se emplearon en la figura 20, ¿cómo será en la figura 20? Muy bien, 20 al cuadrado. Y 20 al cuadrado es 400. Pero no nos vayamos más allá. A ver, en el problema nos dicen cuántas fichas se han empleado en total hasta la figura 6. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar 1 más 4 más 9 más 16 más 25 más 36. Suman 91 fichas se han empleado, ¿ok? Bien, esa es la respuesta. Problema número 3. Alejandra posee varias cerillas de fósforo. Las dispone sobre una mesa y forma un patrón especial de arreglos como se muestra en las figuras. ¿Cuántas cerillas se empleará según el patrón hasta la figura sexta? Veamos por aquí, figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Están formados por cerillas de fósforo o llamados palitos de fósforo, ¿cierto? Bien, ¿de qué trata el problema? De armar estas figuras hasta la figura sexta. ¿Cuáles son los datos? Las figuritas, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Nos piden que formemos el patrón, ¿no? Y llegar hasta la sexta figura. Bien. ¿Cómo formamos la figura 5? A ver, ¿alguien se dio cuenta? Ajá. Acá te das cuenta que hay dos patitas. Acá hay 1, 2, 3, 4 patitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuánto tendrá la figura 5? Correcto, alumnos. Una fila más abajo, ¿no? Una fila más. Entonces la figura 5 será de esta manera, ¿cierto? Y la figura 6. Ajá, esta figura, pero una fila más. Ahí está. Ya está, muchachos. Bien, según el problema, entonces vamos a completar la tabla, pero acá nos dan una pregunta. ¿Cuántas cerillas en total se necesitan para realizar el 10º arreglo? Bien, hasta el 6º arreglo sabemos cuántas cerillas se han empleado. Ahora nosotros nos piden cuántos se emplearán en el 10º arreglo. Y nos piden la regla de formación. Para poner la regla de formación lo vamos a procesar en función de una letra n, ¿ok? Bien, veamos entonces primero. En la figura 1, ¿se acuerdan cuántas cerillas se han usado? Era solamente 2 palitos, ¿no? 2 palitos, 2 cerillas. En la figura 2, 2 palitos y abajo habían 4 más 2, 2 más 4 serían 6. En la figura 3, ese 2 más ese 4 y más la base que son 6 palitos, en total 12. Y así sucesivamente tenemos la cantidad de palitos de fósforo o cerillas. Bien. Ahora veamos cómo obtenemos estos números que es la cantidad de cerillas. Le vamos a dar forma para obtener la regla de formación o el patrón, ¿ok? Resulta que este 2 lo podemos escribir como, a ver, cómo piensa. Ajá, claro, y no son cuadrados perfectos, de hecho que no lo son. Cubo perfecto tampoco, números impares no, puro pares, muy bien, muy bien. Si ustedes se dan cuenta, la suma de los números pares consecutivos, algunos ya saben cuál es la serie de la suma de los números pares consecutivos, pues si no lo sabes por acá le da forma. Este 2 lo podemos escribir como 1 por 2, 6 como 2 por 3, 12 como 3 por 4, 20 4 por 5, 30 5 por 6. A ver, dime cómo sería este 42. Correcto, como 6 por 7, ¿no? Resulta que en la figura 1 se han usado dos palitos, que se puede escribir figura 1, 1 por 2, el número de palitos. Figura 2, 2 por 3, el número de palitos. Figura 3, 3 por 4, el número total de palitos que se usa en la figura 3. Y así sucesivamente. Si te pregunto cuántos palitos se usaron en la figura 10, ¿qué me dirá usted? Correcto, será según el patrón 10 por 11, el número total de palitos. 10 por 11 es 110.
Y si te pido la figura 20, ¿cuántos palitos se habrán usado? Ajá, 20 por 21. Correcto, muy bien, alumnos. Y así sucesivamente, ¿ya? Bien, la regla de formación entonces sería, como te das cuenta, en forma general, para la figura del lugar n. Si la figura es n, ¿cuántos palitos se emplearán? Correcto, es n por el número que sigue, n más 1. Esta es la regla de formación, ¿ok? En forma general. Gracias por la atención prestada. Nos vemos hasta la próxima sesión.